Nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rafael Galindo, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema de la importancia del cuidado de los riñones para nuestra salud. Rafa, buenas tardes, bienvenido a la radio. Bueno, buenas tardes, Carolina, aquí como terapeuta desde el punto de vista natural, que es lo que vamos a abordar, que es lo que yo hago. Vamos a intentar abarcar en este tiempo algo tan importante como nuestros amigos los riñones. Y es muy importante este tema. Estábamos hablando cuando estábamos definiendo el tema sobre los datos epidemiológicos aquí en Guatemala, a nivel mundial también, pero en Guatemala sobre todo, cómo las enfermedades renales están llegando a un punto en que están rebasando la capacidad del sistema de salud guatemalteco para atender a las personas con enfermedad renal. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que hay tantas personas con enfermedades renales, con síndromes renales? ¿Por qué? Y hay científicos, médicos especializados, epidemiólogos, personalidades pensantes que tratan de descifrar el por qué hay tantas personas que cada día caen en estas patologías renales. Siempre han habido personas que se enferman de los riñones, pero no tanto. Créeme, Carolina, que es increíble la cantidad de personas que están padeciendo estas enfermedades. Afortunadamente hay cómo tratarlas y también cómo ellas pueden tratarse a sí mismas. Okay. Pero tenemos que entender las razones, no por la epidemiología en sí, sino para evitar el desgaste de nuestra población. Y de eso que tú dices, Rafa, es las personas que lo están padeciendo, las que ya están diagnosticadas. ¿Y qué tal el grupo que ya lo está padeciendo y ni siquiera es consciente que lo está padeciendo? No ha sido diagnosticado. Bueno, vamos a entrar desde el principio, ¿verdad? Nuestros amigos los riñones, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Son nuestros amigos. Al final vamos a hablar de la parte psicosomática, que siempre hablamos contigo un poco de la parte psicosomática, cómo los riñones están asociados con miedo y con parálisis de nuestra forma de actuar y de limpiarnos. Y ahí imagínate interesante eso, ¿verdad? Del tamaño del puño de tu mano son tus dos riñones, ¿verdad? Son tus órganos. Cada uno. Sí, cada uno tenemos dos. Uno está más abajito que el otro. El derecho por el desplazamiento por el hígado. ¿Qué hacen los riñones? Todos creemos, bueno, nos limpian. Limpian la sangre, eliminan el exceso de líquidos, filtran todos los desechos. Eso es lo que creemos que hacen solamente los riñones, pero tienen funciones mucho más complejas. Entre otras funciones están, por ejemplo, la parte hormonal de los riñones. Los riñones secretan hormonas como la renina, ¿verdad? Que controla la presión arterial. Tenemos el calcitrol, que es la parte activa de la vitamina D, y la vitamina D es la que nos ayuda a que los huesos fijen el calcio, ¿verdad? También trabaja hormonalmente en la creación de una proteína que es la eritroproyetina, y la eritroproyetina básicamente es la que ayuda a que se formen los glóbulos en la médula ósea, los glóbulos rojos en la médula ósea de buena calidad, y muchas otras. El control del ácido base, por ejemplo, el ácido base es el pH, imagínate, son los riñones los que hacen eso. Páncreas también tiene un poquito, pero son los riñones los que te controlan a ti el ácido base de tu cuerpo. Puede haber una alcalosis o una acidificación que puede ser hasta mortal o muy peligrosas cuando los riñones empiezan a fallar. También controlan algo que es la homeostasis, o sea, la temperatura de tu cuerpo. Los riñones son como el radiador de nuestro cuerpo, pongámoslo así. De hecho, están más cerca de la piel porque tienen esa función.
Imagínense, tienen esa función de controlar la temperatura de nuestro cuerpo por medio de la ingesta y la excreta de líquidos o de agua. Entonces no solamente eliminan, porque no filtran, sino refiltran, absorben y reabsorben. La palabra correcta es la reabsorción de una serie de elementos, nutrientes, de minerales esenciales, electrolitos esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y cuando los riñones empiezan a fallar, lo que filtra, es bien complejo esto, pero pongamos la unidad funcional del riñón son las nefronas, ¿verdad? Y tienen una especie como de pelitos que van filtrando. Tenemos millones de nefronas. Y con el paso del tiempo las nefronas empiezan a tener disfunciones y a fallar, y con los malos hábitos de vida o enfermedades renales o otra serie de factores que vamos a hablar, empiezan a morir las nefronas. No es que empiezan a dejar de trabajar, dejamos de filtrar, y cuando dejamos de filtrar empezamos a intoxicarnos de la cantidad en la refiltración de estos minerales que nos sirven, pero después los tenemos que desechar, y como ya no los podemos desechar por medio de la orina, que en los riñones es donde se forma la orina para desechar, ¿verdad? Para desechar todos esos desechos que ya funcionaron, tuvieron un actuar en nuestro metabolismo, empiezan a generar, ¿verdad? Un exceso de potasio, por así decírtelo, que es esencial. El potasio es esencial para los músculos, para el corazón, para muchas otras funciones, pero cuando nosotros no podemos sacar el exceso de potasio a nuestro cuerpo, entonces ese potasio se vuelve en nuestra contra y empieza a fallar inclusive el corazón, ¿verdad? El magnesio, el sodio, los minerales, ¿verdad? El mismo calcio. Sí, el calcio, ¿verdad? Cuando ya no producimos la vitamina D, el calcitrol, esta hormona que nos ayuda a la forma activa de la vitamina D, entonces se generan problemas óseos gravísimos. Entonces, ¿qué tiene que ver los riñones con una osteopenia o con problemas óseos gravísimos? Pues muchísimo. Estas funciones hormonales son vitales. Cuando las personas están enfermas de los riñones, tal vez algunas personas se han dado cuenta que les inyectan en el ombliguito eritroproyetina. Y la eritroproyetina es algo que básicamente lo que tiene es la función del riñón, pero como el riñón ya está malito, ya no produce eritroproyetina, entonces le vienen unas anemias severas que pueden ser peligrosísimas. ¿Por qué? Porque los glóbulos, los eritrocitos de calidad que se producen en la médula ósea es por una función renal. Entonces uno cree que solamente sirve para producir orina y desechar toxinas. No, tiene funciones muchísimas más complejas. Puedo hablarte mucho más tiempo. Por ejemplo, solo el tema del equilibrio ácido-base, creo que se aburrirían las personas si hablamos cómo así. El pH, ¿verdad? Muy ácidos o muy alcalinos. ¿Cómo lo hace el riñón? Es un aparato perfecto. ¿Y cómo funciona tu cuerpo si está muy alcalino? ¿Y cómo funciona si está muy acidificado? Sí, y bueno, nosotros oímos que dicen algunas personas en la nueva medicina, ¿verdad? Alcalinízate. Y alcalinízate y vas a vivir muchos años. Y cómo te alimentas, ¿verdad? Y empezar a consumir alimentos alcalinos y menos ácidos, pero la alcalinización es algo que hace el riñón. Que hace el riñón, y un riñón saludable te evita un montón de dolores de cabezas con la alcalinización y la acidificación. Yo no sé si es así de importante lo que hace que nos dieron dos riñones. Que nos dieron dos, imagínate, porque puedes funcionar inclusive con uno. Uh-huh. Puedes funcionar con un riñón. Es muy interesante porque son dos. Ahí ya viene otro tema. Porque en la medicina china, por ejemplo, los riñones se consideran, por ejemplo, los puntos de acupuntura en donde se impacta energéticamente el riñón, son fundamentales para mantener la función excretora del riñón. Pues estos dos órganos del tamaño del puño de tu mano
tienen que ser entendidos como lo que son. No existe en el cuerpo un órgano superior a otro, ¿verdad? Porque son órganos excretores, así como lo es el hígado, como son los pulmones con el oxígeno y el anhídrido carbónico. Hay una interrelación tremenda entre los riñones y el hígado, y los riñones, todos se complementan, los ¿verdad? riñones y corazón, los pulmones, el corazón, porque cuando falla algo, imagínate el páncreas y la producción de insulina, el vaso donde se van a morir nuestros glóbulos. Es una cosa interesantísima, pero en este caso los riñones lo que hacen es filtrar lo que comemos, lo que tomamos. Empiezan a sufrir cuando nosotros, quiero dejar algo muy interesante, que el riñón no se enferma solo porque tomamos o no tomamos agua. Las funciones o las causas por las que los riñones se enferman son varias. Eso te iba a preguntar, que qué los carga, o sea, qué los daña. Bueno, ahí vamos. El riñón está hecho para que, dice que la función fundamental, aparte de todas, es de filtrar, ¿verdad? Es de excretar orina, es la mantención de la temperatura de tu cuerpo, que eso es fundamental para la vida, porque si te descompensas te mueres o nos morimos. ¿Cómo podemos mantener nuestros riñones sanos? Quiero tratar de hablar muy sencillamente. ¿Qué podemos hacer o no hacer para mejorar nuestros riñones, evitar de que se enfermen, y si están en un proceso de enfermedad? Vamos a hablar de 2 enfermedades renales, o 2 procesos, hay más, ¿verdad? Puedo hablarte del síndrome nefrótico, nefrítico, de quistes, de los quistes de aguas, que es muy común, algunas infecciones renales, calcificaciones, etc. Pero vamos a hablar de las 2 enfermedades que son las que afectan: la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, que es lo que lleva a que las personas, en su gran mayoría, puedan ser codependientes de un riñón artificial o de un tratamiento sustitutivo. Hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son las vías que existen, ¿verdad? Y obviamente después un trasplante renal. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno se da cuenta que empieza? Primero viene la enfermedad renal aguda y después la crónica. La crónica es irreversible. Aunque se han visto personas, te digo eso, de que han recobrado, estando tratados de enfermedad renal crónica. Ahorita un nefrólogo va a decir, no, pero algunos van a decir, sí, es muy poco se da. Idiopático dirían, ¿verdad? Cuando no le encuentran la razón de por qué se curó. Recobran la capacidad renal, pero no se puede prometer eso, que se da en muy pocos casos. La psicosomática ahí, Rafa, ¿cómo funciona en todo este proceso de la regeneración de todo? Porque imagínate, pienso yo, si cada 7 años estamos regenerados, somos nuevos celularmente, ellos también podrían regenerarse, pero nosotros le damos más peso a lo que dicen, no, mire, esto no tiene cura. ¿Y tú te lo compras? La regeneración de la nefrona, porque básicamente es la nefrona, ¿verdad? Los túbulos proximales, los túbulos distales, las de Henke, todas esas partes de nuestro sistema. ¿Cómo podemos regenerarlos psicosomáticamente? Dejémoslo al final para algunas, si es que las personas quieren entrarle un poquito a eso. Se dice que las causas de la enfermedad renal aguda y crónica, la aguda es la que es recuperable, la que por medio de un tratamiento farmacológico, de un tratamiento de dieta, un tratamiento médico. Muchas de las enfermedades renales agudas son porque, por ejemplo, en un niño que tiene un síndrome nefrítico, un adulto que tiene un síndrome nefrótico por A o Y, o por un accidente se impacta tu riñón, entonces tienes que trabajar en ese riñón. Por una infección
por una infección muy fuerte en tus vías urinarias que llega a los riñones, entonces se crea un mal funcionamiento de tus riñones, entonces se combate la infección y después poco a poco se logra restaurar la función del renal, aunque las infecciones, déjame decirte, son una de las causas a largo plazo o mediano plazo de las enfermedades renales crónicas. Eso te iba a preguntar, Rafa, si hay como consecuencia de un medicamento, sí, por ejemplo, de un mal abordaje, que se vengan a por ejemplo, cargar los riñones y enfermar. hay medicamentos que son nefrotóxicos. ¿Cuáles son esos? ¿Has oído de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos? Son nefrotóxicos. No, ahí me van a matar con preguntas. Pero van contra el riñón. Van contra el riñón en exceso. Okay. En exceso, y si los tomas no tomando agua. Con todo respeto, si te vives tomando un analgésico o AINES y te lo tomas con una bebida carbonatada, no te hidratas y te lo tomas, porque algunos hasta los combinan con otra serie de bebidas para tener energía, ¿verdad? Entonces los riñoncitos empiezan a taparse, por eso son nefrotóxicos. El exceso de antibióticos, no quiero decirte que no hay que tomar antibióticos, claro que hay que tomarlos, pero automedicarse, me estoy refiriendo a automedicarse, porque el exceso de medicamentos puede influir en una disfunción y en una enfermedad renal. ¿Qué otra cosa enferma los riñones? ¿Qué cosa tapa los riñones? Se dice, cuando estudiamos nosotros las causas de las enfermedades o de la enfermedad renal crónica, no voy a hablar de la aguda, que ya dije que es temporal y es curable, aunque puede quedar un poquito dañado y hay que cuidarse, porque después de una viene otra. Estas enfermedades se miden con una tablita que es el filtrado glomerular, el glomérulo, ¿verdad? O sea, la capacidad de tu glomérulo, de tu riñón, de filtrar todos esos desechos a través de la sangre, porque es la sangre que pasa por los riñoncitos. Entonces los riñones filtran la sangre. En un examen de sangre se puede ver cómo están todos esos En un examen de sangre niveles. puedes ver tu urea y tu creatinina, lo puedes ver también en examen de orina, y de ahí en base, por ponerte un ejemplo, en base a tu creatinina se hace una tabla y es un poco complicado, ¿verdad? Se divide en base a tu edad, a tu peso. Pero si hay formas a través del laboratorio de saber cómo están tus niveles. Sí, es fundamental la creatinina, y en base a eso dictaminamos qué nivel de filtración tiene. Son 5 niveles. En el último nivel, ¿verdad? En el nivel 5 ya es el camino es, por ejemplo, la uremia que le dicen, ya es el trasplante renal, lo que viene, aunque todos ellos en la enfermedad renal crónica se dice que es irreversible y que se entra en un tratamiento sustitutivo que puede durar años. Bien cuidado, un paciente renal puede durar muchos años, pero bien cuidado. Su médico, su nefrólogo puede entonces dictaminar con él si entra a hemodiálisis o entra a diálisis peritoneal. Pero las causas que nos llevan a eso, tú me preguntabas si existen medicamentos tóxicos. Sí, existen medicamentos nefrotóxicos o medicamentos que al abusar de ellos se convierten en nefrotóxicos. Antiinflamatorios, dijiste, antibióticos. Es que son muchísimos medicamentos que, sobre todo si nos medicamos. Nos automedicamos y si no consumimos. Imagínate, te llenas de medicamentos si no tomas agua. Te llenas de medicamentos si te gusta, porque crees que te curan cualquier cosa, y entonces sobrecargas la capacidad de filtración. Porque pues los medicamentos se pueden filtrar a través del hígado y a través del riñón. Entonces hay que ver, si tenemos ya problemas, por ejemplo, en una fase aguda, si tu médico te lo dice, podemos escoger medicamentos que se filtran a través del hígado y no tanto del riñón, aunque hay después se unifican. Una pregunta ahí, así como puede haber gente que no toma agua, hay gente que toma en exceso agua. ¿Eso también sobrecarga los riñones? Bueno. El que estés orinando a cada rato un montón. Sí. Quitemos las personas que son enfermos renales crónicos, porque ellos tienen que mantener un equilibrio en su ingesta y excreta de agua, ¿verdad?
porque si no se edematizan. Hay una edematización que se hincha, entonces hay que darle diuréticos y hay que hacer todo un procedimiento, ¿verdad? El consumo de agua, que es la base de todo, es el consumo de agua. El ser humano está hecho para tomar agua. Es que hay agua en todo. Claro que hay agua en todo. Les doy 10 puntos a los que dicen eso. Pero no es lo mismo tomarte 1 litro de gaseosa con ron a tomarte 1 litro de agua al tiempo para tus riñones. El exceso de trabajo que les estás poniendo a tus riñones, a tu hígado y a todo tu demás cuerpo debilita la capacidad funcional a la larga, porque te puede generar otras dolencias que enferman a los riñones. Se dicen que las causas de la enfermedad renal crónica, o se decía, parte de las infecciones, de los accidentes, de los medicamentos o comidas nefrotóxicas, son la hipertensión o la diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes, ¿verdad? ¿Cuáles son las comidas nefrotóxicas? El exceso de, por ejemplo, de sodio en una comida. Mucha sal. De preservantes. Preservantes. De preservantes. El exceso, una de las causas de las enfermedades renales es la lipidemia, o sea, la grasa saturada. ¿Por qué? La grasa de una u otra manera llega a tu fluido sanguíneo y cuando empieza a pasar tu torrente sanguíneo, pasa por tus riñones, ¿verdad? Entonces empieza a tapar la capacidad de filtración. Es como una cañería, aunque no son cañerías, son como especies como una bolita y en medio tiene como lanita y ahí filtra. Imagínate que le metemos mucha grasa. Sucede hasta con el lavaplatos. Y grasa. Y aparte hay diabetes en donde se debilita toda la estructura, porque el azúcar debilita la estructura. Entonces, también es una de las causas. Todo alimento que tenga grasa saturada, todo alimento que pueda producirte una hiperlipidemia, por ejemplo. Pero también la sal hay que consumirla, porque también el yodo es parte de una buena salud. Sí, ahí venimos, por supuesto. Había una vez un señor que como tenía hipertensión, dejó de comer sal, paró en el intensivo. Se descompensó. Sí, por falta de sodio. Todos los electrolitos son esenciales. Todos son esenciales es el exceso de ellos. Y cuando existe una enfermedad hay que aprender cuáles bajarle y cuáles subirle. Por ejemplo, cuando yo te digo alimentos ricos en sal, son alimentos procesados que les ponen para darle sabor, para subir su consumo, sal. Yo aconsejo que se coma con la sal que se le pone a la comida y el salero lo botes. Es así de simple y así de drástico. No le agregues comida extra. No le agregues sal. Sí, hay una tabla que está en los alimentos en donde tú puedes ver el nivel de sodio. El nivel de sodio a veces es terrible, ¿verdad? Imagínate 45% de sodio, 38% de sodio. Las cosas que vienen enfrascadas, enlatadas, sí, tienen todo eso. Y le ponen sodio. Los snacks, todo eso. ¿Sí? Y entonces tenemos que empezar a comer lo más sano y limpio posible. Inclusive hay alimentos procesados que son ahora saludables. Tú ves bebidas que ya tienen menos azúcar, menos sodio, existen en el mercado. Entonces todo eso puede provocarnos algún tipo de enfermedad que a mediano o largo plazo daña los riñones. Aparte que en sí mismas, por ejemplo, el exceso de grasa la lipidemia te va ayudando a tapar ese nivel de filtración, también va afectando el hígado, y como el hígado es un órgano excretor ya afectado con una esteatosis o algún otro problema, le damos más trabajo en un equilibrio, por ponértelo así en trocitos uno, le damos más trabajo al riñón porque el otro órgano excretor o parte de los órganos está sobrecargado, ¿verdad? No todos los médicos te van a decir esto, pero funciona también así. Se rompe el equilibrio excretor. Hay que mantener el equilibrio excretor. Hablemos del agua que tú me preguntaste. ¿Qué cantidad de agua es recomendable? Tú lees que son 8 litros. 8 vasos.
Hay gente que dice que son 8 litros. ¿Litros? Sí, es mentira. Jesús, José Nadie María, ¿qué hora se puede. traga uno Si tanta tú te agua? tomas 8 litros, lo que vas a hacer es drenarte completamente. 4 litros, te drenas completamente. ¿Yo cuánto tomo yo? Aparte que sé que tomo agua en mis tés, yo hago mis infusiones, me gusta, en las frutas todo está compuesto de agua. Agua pura, sin nada, tomo de 1 a 2 litros, depende del clima, depende de cómo yo estoy sudando y mi actividad física. Si yo voy a hacer una caminata a Escuintla, por lógica, mi ingesta de líquidos Tiene que aumentar. va a ser superior. Ahora, ¿cómo escojo yo mi líquido? ¿Qué hacen las personas cuando tienen sed? ¿Cuál es la elección que le estamos enseñando a través de las chorrocientas mil tiendas? ¿Agua pura? Algunas personas sí, la mayoría no. O refrescos, o azúcares Carbonatadas, endulzadas, sí. o endulzadas. Tiene que ser agua. El otro día una de Carolina. mis nietas que le compraron una bebida que embotellada, Ajá. no carbonatada, y cuando vemos en la etiqueta 30 gramos de azúcar, Sí. son 7 cucharaditas y media de azúcar en una botellita, ni siquiera Sí. era botellota, botellita. Aparte de que te crea adicción, tu cuerpo empieza a trabajar extra para metabolizar esa cantidad de azúcar. Te puede dar hiperactividad, empiezas a tener una serie de complicaciones rápidamente que a la larga te produce una u otra enfermedad simple. Hay que ser bien drásticos, es el consumo de agua. Inclusive te diría, agua al tiempo, No fría. no fría. Es que en la medicina china nos recomiendan el agua fría. No, ¿verdad? porque el agua fría lo que hace es solidificar las partículas de grasa y se van a tu torrente sanguíneo. Así de simple, se vuelve chibolitas. Es como si le pones hielo a la grasa, se solidifica. ¿Has visto que cuando hacemos un caldo y se pone frío, se le ponen chibolitas de una Encima. capa de grasa? Ujú. Eso pasa en nuestro metabolismo cuando tomamos agua. Por muy rica que sea, lo mejor es agua. Ya no te voy a decir agua de tinaja, ¿no? Porque tiene que ser filtrada, como tomaban antes. Los nuestros ecofiltros abuelos, ahora ¿sí? son de tinaja. Imagínate qué chilero. Como Sí. dicen en Guatemala, agua al tiempo. Ok. Agua al tiempo. 1 a 2 litros, depende. Si tenemos una enfermedad renal crónica, eso ya no me hagan caso a mí, sino a su nefrólogo, que les dice la cantidad de agua en base a cómo están, a la evaluación que se les da. Pero es agua pura. Sí, no cuentan jugos, no cuentan tés, no cuenta café, no cuenta nada. Es agua pura. Obviamente todo eso, hay gente que sobrevive tomando cerveza. Hubo un desastre en Haití y unas personas sobrevivieron una semana tomando cerveza, con nutrientes y todo, pero Bueno, valió para la ocasión. valió para la supervivencia, no para el resto de tu vida. Ujú. Y, por ejemplo, no tomar exceso de café, controlar tu azúcar. Es bien sencillo y bien complejo, porque el saber comer es la base de tu salud, comer inteligentemente. Como lo dijo Hipócrates, ¿verdad? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Desde eso. Ahora, complicaciones hay muchísimas en los riñones. Parece simple lo que te estoy diciendo, pero como comencé diciendo, epidemiológicamente está descontroladísimo. Por simples desconocimientos o simple desconocimiento de los procesos de alimentación e hidratación saludable y sumémosle al abuso de medicamentos. Por ejemplo, te voy a poner el cuadro perfecto de un enfermo renal. Estamos en un lugar muy árido. Guatemala, ¿dónde están los enfermos renales? Ni idea. Imagínate, en todos lados, ¿verdad? Pero hay muchos, por ejemplo, en Petén, en la costa. ¿Así? Y quiero decirte que también hay un cambio climático. Lo sentimos nosotros. A veces estamos en la capital, pero hay más calor. Hay calores abrasadores. Entonces, lo que hace el cuerpo es sudar. Aparte de eso, estás cortando caña o trabajando en el campo, ¿de qué te pongo? Escuintla. Te da sed y te tomas un refresco en lugar de agua. Ok. Entonces te empieza a doler los riñones y empiezas a tomar analgésicos en exceso. Ya van 2. Aparte estás desnutrido, porque lo que haces es comprar golosinas y no comida. La desnutrición es otra causa de las enfermedades renales, porque cuando los riñones son muy chiquitos en un bebé,
por ejemplo, tiene una predisposición por desnutrición a padecer de enfermedades renales en su adultez. Y aquí en Guatemala sí estamos graves con la desnutrición. Hay tanta desnutrición, entonces en lugar de que esa persona se cuide, no desconoce ese y se sigue desnutriendo en su vida y aparte se toma una bebida energetizante y se siente y trabaja más, suda más pierde electrolitos y los riñones empiezan a tener disfunción. Dice que cuando una persona, de lo primero que colapsa son los riñones, cuando las personas se mueren ahí en el mar que no tienen nada que tomar, ¿verdad? Podrían tomar agua de mar, pero eso es otro tema también, o saberla. Entonces empiezan a dolerle los riñoncitos y todo esa es como una lotería. No le pasa a todos, ¿verdad? Pero es como una lotería. Comen mal, duermen mal, trabajan mucho, se tapan los riñones. Imagínate que se tapan los riñones con una fajuela para que no les duela la espalda, y entonces ya no puede sudar adecuadamente y se llenan de toxinas, y entonces miramos personas jóvenes yéndose a hacer una diálisis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no pudimos hacerles llegar el mensaje de que un riñón sano comienza desde años atrás y hay que educar en cuestiones tan simples como las que te estoy diciendo. Ahora vamos a hablar de qué alimentos nos pueden ayudar a que tu riñón esté bien, ¿verdad? En lo preventivo. En lo preventivo. Agua pura al tiempo. Cuando tú vas, por ejemplo, a una unidad de cuidado renal, ¿verdad? Miramos que le quitan las proteínas, porque el exceso de proteínas puede saturar los riñones. Otra, el exceso de proteínas no es buena para los riñones. La falta de proteínas tampoco es buena, pero el exceso no es bueno para los riñones. O sea, la cantidad excesiva de carne es mala. Es mala, sobre todo si no la acompañas con alimentos saludables y fibras. Y nosotros tenemos una dieta muy rica en proteínas o muy rica en carbohidratos vacíos o en grasas y todo eso. Los riñones, al filtrar el torrente sanguíneo, empiezan a perder capacidad de filtrar. Entonces, ¿qué necesitan ellos? ¿Más hortalizas, más verduras, más frutas? Siempre nunca dejar la proteína, que es fundamental, sobre todo para la reposición del tejido, ¿verdad? Pero empezar a comer más cosas naturales, más frutas, menos preservantes, menos químicos, menos azúcar, más agua, más vegetales. Si están sudando mucho, dejar de trabajar y tomar agua, saber descansar, no abusar del desgaste físico, no abusar de nuestra energía, entender que la tierra se está poniendo más caliente, por lo tanto tenemos que dar un paso adelante del cambio climático e hidratarnos más, no ayudar a nuestro desgaste. Claro. Cosas como que estamos perdiendo agua desde cómo respiramos, o sea, a través de la respiración, cuando sudamos, cuando orinamos, el aire acondicionado también nos deshidrata, Rafa. El aire acondicionado es un tema muy interesante. Hay iones, hay una serie de elementos en el oxígeno que se pierden cuando estamos todo el día metidos en un lugar con aire acondicionado, aparte de que pueden haber ácaros y nos da alergia. No estamos respirando oxígeno puro, ¿verdad? Es muy importante. Pero en Guatemala no hay mucho aire acondicionado. No, vamos camino a eso, creo yo, porque como no nos adaptamos, en lugar de buscar la adaptación, buscamos una solución, ¿verdad? Ajá. Todo lo que te dije, por ejemplo, de que el riñón nos promueve la salud de los huesos, nos promueve que no tengamos anemia, o sea que es el riñón el que hace eso, nos da la pauta para darle la importancia a los riñones, pero una importancia fundamental. Y luego cuando hay trasplantes, hay personas riñón que funcionan maravillosamente con el trasplante, que muchos tienen años, que tomar el resto de su vida un medicamento para no rechazar al órgano extraño, sí. Pero hay otras que no les funciona. Entonces, bueno, porque no está como que tan fácil conseguir el donante. El donante también tiene el donante compatible, ¿verdad? Uh-huh. El donante compatible
Cuando se hace un trasplante, tú sabes que el riñón no se quita, se deja ahí. El riñón que ya no va a funcionar se deja ahí. Ah, sí, solo ponen un tercero, digamos. Ponen un tercero, el mira, otro se vuelve ¿por qué no chiquito. lo quitan? No lo quitan porque no es necesario. Se vuelve muy invasiva la cirugía. Ah, interesante, ¿de dónde hacen las conexiones? Ahí mismo se hace todo el procedimiento de reconectar el nuevo riñón. Y depende del nivel de compatibilidad. Y acuérdate que un enfermo renal muchas veces tiene otras enfermedades. Entonces sí, esas otras enfermedades pueden hacer de que tenga otra serie de Rafa, problemas. ¿y desde la parte psicosomática? Ahí vamos. Aparte de la educación, ¿por qué no consumes agua? ¿Por qué no consumimos agua? Vamos a entender por algo que parece ridículo, ¿verdad? Pero que me van a entender sobre todo, tal vez no los millennials o tal vez sí, pero tal vez nosotros, porque antes pedir agua era un síntoma de estatus, era más caché pedir una bebida carbonatada, un fresco. ¿Qué agua pura? Ahora está de moda tomar agua pura, sobre todo en otros países, pero acuérdate tú, Carolina, acordémonos que antes no se tomaba mucha agua, ni en las fiestas, ni cuando íbamos a los restaurantes. Si estabas jugando afuera, hasta agarrabas la manguera, el chorro del patio o de la manguera, agarrabas o entrabas corriendo a la cocina, te servías un vaso con agua y salías corriendo otra vez a seguir jugando. Sí. Los riñones son los depositarios psicosomáticamente de tu valor. Y el agua es mamá también. El agua es emociones. Aunque no voy a mezclar las emociones del hígado con la de los riñones, ¿verdad? Es el elemento femenino. Los riñones son ellos o son ellas. Son ellas, parece, ¿verdad? Sí, es el elemento femenino. Cuando tú tienes mucho miedo, pierdes la capacidad de renovarte, la capacidad de reinventarte, porque lo que hacen los riñones es reinventarte todo el tiempo. Te reinventa, te limpia. Entonces no tienes que tener miedo a reinventarte. Si los que creen en esto, ¿verdad? Cuando nos reinventamos, también podemos reinventar y creer y trabajar en que podemos ser mejores personas. Desde la primera hasta la última de nuestras células les mandamos ese mensaje, es como una orden codificada o descodificación. Renuévate, límpiate, eres merecedor de que tú puedes renovarte y limpiarte. Entonces es un mensaje que llega a cada una de nuestras células. Si nosotros nos damos ese mensaje, entonces el trabajo celular va a tener ese impedimento. Lo hacen solo, pero si las podemos ayudar, y el miedo paraliza esos mensajes, esas órdenes de renovación. Entonces, de acuerdo a la tradición, ¿verdad? En la traducción ayurvédica nos está hablando de los centros de energía, ¿verdad? Estamos muy cerca ahí de un centro de energía y tiene que ver con control y descontrol, ¿verdad? El Muladhara, que está más abajo, tiene que ver con el control y el descontrol y los excesos en tu vida. Los riñones lo que hacen es limpiar tus excesos. Y para que estén mejor, evitarlos en lo que se pueda, que todo el mundo tiene derecho a tener sus excesos de vez en cuando. Has equilibrado en general en todo en tu vida. Lo que hace desde tus emociones hasta cómo la vives, función de los riñones es mirás cuando lees los libros de medicina, de fisiología, de medicina interna, equilibrio. El equilibrio ha sido base. El equilibrio de la homeostasis, del pH, de la temperatura de tu cuerpo, es un equilibrio. Son dos. ¿Por qué son dos, Carolina? Son dos porque mantienen un balance, y el balance se mantiene de lo femenino y lo masculino. Si fuera solo uno, no serían tan importantes, porque entre el yin y el yang, si estamos hablando de filosofía chino, existe una comunicación a otro nivel. Vamos a entrar a eso, ¿verdad? A otro nivel entre las funciones renales. Aunque nunca aparezca eso en un libro de nefrología, sí puede aparecer en un libro, por ejemplo, de medicina china. El que quiera creer en eso. Nos ayudan a mantener un balance, y entre ellos mismos mantienen un balance. Se ponen y se quitan. Sí, interesante. Rafa, ¿los riñones tienen que ver algo con el territorio o ese es el hígado?
Bueno, es una pregunta que puede tener 3 respuestas. El territorio es tu asentamiento con donde tú estás parada, ¿verdad? Ayurvédica es el chakra raíz, ¿verdad? Cómo tú te conectas, ¿verdad? Son los huesos. Ahí son los huesos y tiene que ver porque todo está conectado. Más que todo tiene que ver con salirte de tu territorio. No asentarte en el territorio, sino salirte, de moverte. ¿Por qué? Si eres demasiado estático, tus riñones se enferman. Por lo tanto es sí, pero en el sentido contrario, de movimiento y de renovación, de perder el miedo de cambiar desde un trabajo hasta un lugar, hasta un país. La necesidad de moverte. Los riñones no están quietos nunca. Siempre están en movimiento y en constante depuración, que es lo que tenemos que imitar de ellos, ¿verdad? No quedarnos asentados en un territorio. Los elementos de raíz están en otros órganos, en otro sistema, con el sistema óseo. Ok. Ser muy invasivos, entonces, es un desequilibrio. Porque hay un ámbito en el que se tiene que mover, es el propio. Si yo me meto a tu ámbito, ya me metí a problemas, porque sí, ahí me voy a poner, según yo, a decir qué deberías, cómo lo deberías de hacer, cuándo, y nadie tiene derecho a hacer eso. Hay que ocuparse de uno mismo nada más. Sí. Yo te diría que están asociados a las dependencias, a las codependencias. Ahí sí. Cuando rompemos el sentido de equilibrio en nuestra vida, generamos codependencias a lo que sea, aunque sea comida que nos haga daño, como un escape. Supongo que habrás entrevistado personas muy ilustradas en el tema de las codependencias, pues las personas con codependencias tienen una inclinación fisiológica a padecer enfermedades renales. No te digo que me creas esto, es por los mismos excesos de su vida, no solo de su vida, de su alimentación, de todo lo que hace. Una mezcla de todo. Sí. Una persona puede tener, acuérdate que son innumerables, ¿verdad? Les gustan los excesos y puede ser hasta comer pastillas de sal. Un miembro de mi familia me contaba, mi papá tomaba pastillas de sal. Eso si vas al desierto, vas a estar expuesto muchas horas todas las mañanas. Se murió el señor, ¿verdad? Cuando mi papá era chiquito, dice que llegaba un señor a visitarlos y tomaba pastillas de sal. No estoy hablando acá de agua de mar, pastillas de sal. Se las tomaba con café. Sí, a nosotros nos daban en Corea, cuando estábamos en la parte de trabajar en el campo, que nos ponían bajo el sol largas horas, Rafa, y había mucho calor, nos daban una pastilla de sal. Es por el sodio. No deshidratarnos. El sodio evita que tú saques, a que tú sudes, ¿verdad? Inclusive los riñones, cuando tienen disfunción, el sodio es un tema muy interesante porque hasta como tú no sacas el agua a través de la orina, el sodio se disuelve. Y entonces no lo metabolizas bien, no lo absorbes eficientemente. Y entonces ahí te afecta, te intoxica. Podemos haber intoxicaciones severas en las personas ahí. Rafa, ¿y cómo estamos en relación a lo hereditario, lo genético en los padecimientos renales? Ok, una de las causas de las enfermedades renales, entre todas, vamos a hablar de las dos, que es la hipertensión y la diabetes. Si sabemos que la diabetes es una de las causas principales, no digo que todos los diabéticos van a padecer de enfermedad renal crónica, pero es una de las causas. Y la diabetes tiene un fuerte elemento, digamos, hereditario, por ahí sí. ¿Y la hipertensión? La hipertensión es digamos que te puede resultar también por una cardiopatía, pero ese es un tema muy largo. Porque ahí veo yo, bonito. Hay gente delgada con presión alta, hay gente gordita con presión alta, como hay gente delgada y gente gordita con presión normal. Sí, acuérdate que habíamos hablado de esta hormona que controla la presión arterial. O sea que no es solamente el corazón, sino los riñones también tienen que ver con la presión arterial, sí. Sí, ahí. Entonces es como que la pregunta te la volteo, porque muchos de los problemas de presión, algunas de los problemas de presión puede ser por los riñones. ¿Y la presión arterial también se puede ver afectada por estrés? Por supuesto que sí, porque es una respuesta de tu cuerpo para la supervivencia. Necesitas
tener mayor ataque o huya. Mayor cantidad de sangre fluyendo para que reacciones. Pero si ese estrés que lo necesitas, ¿verdad?, como un mecanismo de sobrevivencia, lo mantienes todos los días, entonces eso ya no está bien. Claro, que ese es el problema hoy en día, que la gente no está nada más ante un peligro, es obvio, es como un instinto natural de sobrevivencia, esa reacción, ¿verdad?, de ataque o de huida. Pero cuando ya manejas niveles de estrés desde por los horarios en los que te mueves, por el tráfico, por los compromisos sociales, por la carga laboral, por la carga estudiantil, por... Sí, también te necesitas mayor, ante ciertas situaciones hay compensaciones y descompensaciones que hace tu cuerpo naturalmente, por ejemplo, para llevar más oxígeno a tus células en ciertas patologías y en ciertas situaciones. A veces es necesario, pero mantener una hipertensión constante sí puede dañar tus riñones regularmente, los daña. Imagínate. Por eso hay que controlarlo. Eso de llevar oxígeno al cerebro me hiciste pensar en las personas cuando se les baja la presión y ¡pum!, caen desmayadas. Es porque el cuerpo los necesita, o sea, la naturaleza los pone en posición plana, digamos, al estar uno tendido en el suelo, en la cama, donde sea, es para que pueda circular mejor. El surmenage, el famoso surmenage es una, digamos, es un, ¿qué te podría, cómo lo podría? Un recurso para mantenerte viva, porque o parás o parás. Se te bajan los flipones a través de eso. Sí, y podemos hablar un montón de situaciones que te pasan, ¿verdad? Que te pasan en la misma temperatura, te sirve para matar microorganismos, ¿verdad? La temperatura de tu cuerpo. La temperatura de tu cuerpo, cuando se eleva y tenés un proceso infeccioso, la temperatura te sirve para combatir el proceso infeccioso. Por eso el médico tiene que ver hasta qué punto la baja o no la baja. Antes es un mecanismo natural, son mecanismos más naturales de tu cuerpo, y hay muchísimos y muy interesantes. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el terapeuta Rafael Galindo, naturópata. ¿Qué eres tú, Rafa? ¿Cómo es tu estudio? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú a ti? ¿Cómo me gusta que te voy a hablar de mi currículum? Y te voy a decir cómo me gusta que me llamen. ¿Cómo te presento? Preséntame como Rafa. Ok, con Rafa Galindo. Como Rafa, como naturópata. Naturópata. Rafael Galindo, yo he sido paciente de Rafa y de verdad es formidable. El tema de hoy es la importancia del cuidado de los riñones para nuestra salud. Dudas, comentarios, más que bienvenidos. Si es por WhatsApp, 55 11 98 90. Si es por Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el naturópata Rafael Galindo. La importancia del cuidado de los riñones para nuestra salud es el tema de hoy. Rafa, aquí en las preguntas dice: buenas tardes, tengo cálculos en mi riñón. ¿Será malo que me lo operen? Mil gracias. Bueno, eso como te contaba, yo estaba soy naturópata, pero también a veces no es que me guste hacer otro punto de medicina. Yo me considero, yo lo que amo es la homeopatía. Me voy a confesar me voy a confesar contigo. Soy naturópata, pero amo la homeopatía. Tenemos cálculos, operarlos o no operarlos, una litiasis, ¿verdad? Es la palabra, depende del diámetro sacamos un ultrasonido y miramos el diámetro o el tamaño de los cálculos, y así de simple. Obviamente yo le podría decir: no señora, tome agua y tome un medicamento que se llama chancapiedra, ¿verdad? Pero estaría siendo irresponsable porque no he visto el tamaño de los cálculos. Yo he visto salir cálculos con medicina natural, pero si los cálculos si la litiasis produce cálculos muy grandes, tiene cálculos muy grandes, es recomendable operarlo. Es una decisión que tiene que tomar con su médico. Ahora, los cálculos son producidos, voy a hablar un poquito sobre todo si me acuerdo, de oxalato de calcio. Hay cálculos de ácido úrico y de oxalato de calcio mayormente. Entonces tenemos que ver por qué estamos produciendo calcio, ¿verdad? Tanto porque el calcio no se está yendo a su función ósea, sino está produciendo
exceso de leche, exceso de bebidas carbonatadas, hay que cambiar esa. Café también lo quitan. Sí, entonces la respuesta depende del tamaño de sus cálculos, y es una decisión que tiene que tomar con su. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo preparar mi cuerpo y en especial mis riñones para donarle a mi hija? El trasplante será dentro de un mes. Yo tengo 43 años, mi hija tiene 24. Ella está en diálisis peritoneal desde el año 2015. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, yo le voy a contestar de dos. Esa preparación, ¿verdad? Supongo que tiene los niveles de compatibilidad ya fueron aceptados, y tiene una programación de la operación, ¿verdad? De sustitución y de trasplante renal. La preparación que tiene que hacer no la conozco, no sé si tiene alguna otra enfermedad que tiene que controlar. Si está esperando un mes, supongo, porque la están preparando, la respuesta se la tiene que dar su nefrólogo. Ese es un nefrólogo que tiene que decirle qué hacer y qué no hacer exactamente. Tanto a la paciente como a ella como donante. Sí, lo que sí le puedo yo decir a usted es psicológicamente cómo prepararse, cómo ayudarla. Lo que usted está haciendo es darle una oportunidad a su hija. A su hija, sentirse muy dichosa, sentirse comprometida con la vida de su hija. Usted lo que está haciendo es algo muy lindo. Dándole nuevamente vida. Sí, obviamente, cuando usted se quede solo con un riñoncito, tiene que tener una serie de cuidados, ¿verdad? Tomar esos medicamentos. Ella tiene que tomar ciertos medicamentos inmunosupresores, ¿ves? Que son los que le dan, y usted tiene que tener un control de su dieta, digamos, muy, 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 muy especial, que se lo tiene que decir su nutricionista, si es que tiene estos conocimientos, o su nefrólogo. Pero la preparación es que todo está bien, es un procedimiento que es seguro. En Guatemala se hace, hay doctores, nefrólogos que son especialistas en eso, y primero Dios va a salir todo bien. Prepárese que todo va a salir bien lindo. Y a no comer mal cuando usted se quede con un riñoncito. Claro. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa, saludos y bendiciones para todos. Soy una mujer de 47 años y padezco de insuficiencia renal crónica, ya en espera de una cirugía para implementarme los catéteres. Yo empecé a padecer de los riñones a los 5 años de edad. Supuestamente sané después de 2 años críticos a esa edad. Después de eso estuve bien, pero hace 3 años me dijeron que otra vez tenía la enfermedad y se había vuelto agresiva. Hablé con mis papás y llegamos al origen de mi problema. Fue un evento de un susto que tiene que ver con el agua y el alcoholismo de mi padre. ¿Cómo puedo trabajar esto? Muchas gracias. Bueno, a los 5 años muy probablemente tuvo síndrome nefrítico, no sé, no conozco su expediente. Yo le diría que un susto no es precisamente una causa directa de una enfermedad renal. Eso podremos atribuirlo a una condición diferente. ¿Cómo prepararse emocionalmente para afrontar la enfermedad renal crónica? Prepararse. A los 5 años no tenía enfermedad renal crónica, porque si no hubiera regresado a la enfermedad, sino hubiera continuado con ella. Muy probablemente, le digo, un síndrome nefrítico es muy probable que lo haya tenido, causado, en Guatemala se da mucho porque por el estreptococo dorado, por ejemplo, por una infección en la garganta. Entonces esa infección puede llegar a los riñones y causa esos problemas. De ahí en adelante los riñones se quedan delicados y muchos años después llegó usted a esta condición. Muy probablemente, no lo sé, si usted es hipertensa o diabética. Controlar esas dos condiciones es importantísimo. Por ejemplo, la presión arterial y que el azúcar está bien. Le van a poner ya sus catéteres. Bueno, su catéter, entonces tómelo con optimismo. Tómelo con optimismo. Es una nueva etapa en su vida. Puede durar muchísimos años. Muchísimos años. Más de 40 años. Sí, imagínese. Y aparte le tengo noticias de que la enfermedad renal les está siendo abordada con mucha seriedad ahora, y estamos a la espera de muchas novedades y avances científicos, y usted póngase contenta cuando escuche de que hay tal o cual noticia en avances para controlar, tratar
intentar la recuperación o el manejo, ¿verdad? Sobre todo el manejo de la enfermedad renal crónica, que es lo que usted está padeciendo. Ahora lo que le pregunto es si usted tiene que ilustrarse sobre todo qué comer, qué no comer. Eso es bien importante. Abóquese con el personal de salud donde le van a hacer eso. Ok, en la siguiente pregunta dice: buenas tardes, excelente información. A mi hija de 6 meses le diagnosticaron acidosis tubular renal y le mandaron tomar bicarbonato, pero ella no lo toleraba. La han estado monitoreando con una neuróloga, pero quisiera saber cómo puedo ayudarla y si esto va a seguir causando daños. Ella ahora tiene 4 años y no le da mucho apetito. Gracias. Desde los 6 meses de edad. Le mandaron a tomar bicarbonato, pero ella no lo toleraba. La han estado monitoreando con una neuróloga. Tendría que ser una nefróloga. Lo primero que tenemos, muy probablemente, no voy a hablar congénita, pero podría ser desde niña, tenemos que observar físicamente cómo están los riñones. Ahí sí hablamos de una cuestión, el equilibrio ácido-base, que es una de las funciones metabolizadoras del riñón, está disfuncional. Entonces tendríamos que verlo primero con un ultrasonido, ¿verdad? Un ultrasonido, una prueba radiológica, ver cómo están físicamente los riñones para ver si no hay algún problema, que existen. Una vez dictaminados si no hay un problema, un físico que altere la función metabolizadora de los riñones, yo le diría que por la edad tiene que ser un nefrólogo pediatra el que tiene que trabajar inmediatamente. Supongo que no es neurólogo, sino tiene que ser un nefrólogo que tiene que determinar, mantenerle el equilibrio. Tiene que, por ejemplo, hacerle prueba de orinas, ponerle una tira de pH y constantemente. No tolera el bicarbonato, ¿verdad? ¿Por qué no lo tolera? Tendríamos que estudiar cómo está sistémicamente la niña completamente. Abóquese a un nefrólogo con especialización pediátrica. Ok, en la siguiente pregunta dice: excelente programación, mi mamá tiene 71 años y tiene enfermedad renal crónica, pero aún continúa con anemia. Le han prescrito eritroproyectina inyectable, lleva 2 semanas de tratamiento. ¿Qué comidas podrían ayudarle a combatir la anemia? Gracias por su respuesta. Bueno, esa es una de las funciones, ¿verdad?, hormonales. La eritroproyectina que estimula la formación de eritrocitos saludables, ¿verdad?, en la médula ósea. Entonces ya hay una afectación hormonal en su mamaíta. La eritroproyectina tiene que sustituir esa disfunción. ¿Qué alimentos? Vamos a tratar de explicar eso. No es... O por lo menos que se quita, Rafa. Y que okay. Si la tuviera enfrente y viera sus exámenes, podría darle algunos consejos. No sé si ha tenido, por ejemplo, trombocitopenia. No tengo ahorita su hematología completa para ver qué nivel de anemia tiene, a dónde está, por ejemplo, a dónde están todos sus números. Lo que le podría yo decir, que uno de los transportes, ¿verdad?, digamos, uno de los transportes del hierro, no es que le voy a dar hierro, porque no es con hierro que se va a componer, sino que es con la administración de eritroproyectina. Quiero que le quede muy claro, no es dándole hierro, sino ya es una orden médica de eritroproyectina, por ejemplo. ¿Es la que hiciste que inyectan por el ombligo? Sí, alrededor, sí, regularmente en el ombligo y como al revés del reloj, ¿verdad? Se va inyectando la eritroproyectina. Es interesantísimo, no es tan barata. ¿Cómo están sus niveles de albumina? Es bien importante. Lo que le digo, que comer. Algo que no nos ayuda, por ejemplo, es no comer grasas. Vitamina C, porque ayuda muchísimo al transporte, vitamina C con zinc, y tener un control, no le digo excesivo, pero bastante drástico de cómo están sus niveles en una hematología completa. Si me mandara la foto yo le podría decir. Ok. Ya en la última pregunta dice Rafa: hola, buenas tardes, bonito tema. Mi hijo tiene solo un riñón, tiene 23 años. ¿Qué debo hacer para controlar que el único que tiene
esté siempre bien. Gracias por contestar. Por ejemplo, tiene un riñón porque lo dio en trasplante, porque sufrió un accidente. Una prima de mi marido nació solo con un riñón. Sí, hay una condición que se llama riñón en herradura, que es un riñoncito que son como los dos, como pero que se atrofió y no se desarrolló. Que conforman un único riñón. Se llama, ¿los dos hicieron uno? Sí, se llama riñón en herradura. Tendríamos que ver por qué solo tiene un riñón. Si fue porque solo tiene un riñón, porque así nació, porque tiene un riñón, porque sufrió algún incidente, o porque tiene un riñón porque donó otro. ¿Qué tiene que controlar con un solo riñón? De entrada, la presión, la PA. Por ejemplo, la ingesta de sodio es importantísimo controlar, ya que el riñón controla la presión arterial. Entonces, mantener muchísimo cuidado en que el alto consumo de sodio, por ejemplo, las bebidas carbonatadas las tiene que quitar, agua al tiempo y vegetales, pero no sé la causa por las cuales tiene solamente un riñón en funcionamiento, ni sé cómo está el filtrado glomerular, por ejemplo, el filtrado renal, sáquele, hágase el examen de filtrado de ese riñoncito, es fundamental que lo tenga al día. Claro, y me imagino tienes un nefrólogo. A veces sí, a veces no. Entonces tiene que, no son muchos, a veces sí, a veces que este tipo de casos es ideal que sea un nefrólogo que lo atienda. Es un nefrólogo el que tiene que evaluar ese riñoncito. ¿Cómo está ese riñón? Puede ser que esté excelente, qué bueno, pero ¿cuál es la causa por las cuales tiene solo un riñón? Dieta, y tiene que examinarse su filtrado, su filtración de ese riñón, ¿cómo está? Ok, pues muchísimas gracias, Rafa, por estar hoy aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden contactar las personas? Sí, si desean yo no soy nefrólogo, solo estoy hablando de entender la importancia de los riñones, y yo estoy dando aspectos naturales. Y lo que quiero recalcar, agua al tiempo, agua es vida. Los riñones controlan la vida, según la medicina oriental. Yo estudié medicina oriental en Estados Unidos. Entonces, tú me preguntabas, en la 10ª calle, 640 zona 9, sexto nivel, clínica 07, mi teléfono es 44 45 43 14, regularmente solo contesto WhatsApp regularmente, con mucho gusto estoy a sus órdenes. 44 45 43 14. Gracias, Rafa. Para servirles. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.